Estaba todo oscuro, lleno de tierra. La desorientación de la zona húmeda, estos tubos que salen y que se nos hace bien son los dos las tuberías que van a también. Egun on danori eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Orain dela urtebete data hauetan hemen bertan izan ginen instalazio garrantzi honen obren egoera ikusteko. Urtebete geroago aditzera eman ahal dugu Sukarrietako ponpatze estazioa, Urdaibaiko saneamendu planaren giltzarria azaroan hasiko dela funtzionatzen. Hace un año por estas fechas, decía, estuvimos aquí para ver el estado de las obras de esta importante instalación. Un año más tarde podemos anunciar ya que la estación de bombeo de Sukarrieta, pieza clave del plan de saneamiento de Urdaibai, entrará en funcionamiento el próximo mes de noviembre. Faltan muy pocos días, pues, para que las aguas residuales de Busturia, Sukarrieta y el camping de Portuondo sean bombeadas a la depuradora de la Millarán, junto a Bermeo. Pero este es solo un primer paso, porque la función de esta estación de bombeo es la de recibir e impulsar a la Millarán no solo los vertidos de Busturia y Sukarrieta, sino también los que se producen en el entorno de la ría de Mundaka, incluyendo el área urbana de Gernika. Y esto esperamos que ocurra en el año 2020, cuando concluya el colector que la Agencia Vasca del Agua, URA, está construyendo actualmente entre Busturia y Gernika. Une horretan, zentzugabeko arazo bat konpontzen hasi garela esan ahal izango dugu. Hau da, 21. mende aurrera doala eta gure herriko naturagunerik garrantzitsuena den Urdaibaiko biosfera erreserbaren erdian, oraindik ere 30.000 biztanletik gora duen eskualde bateko hondakin urak arastu gabe botatzen dira itsasora. Cuando conectemos el colector, podremos decir que hemos empezado a resolver una situación sin sentido, que avanzado el siglo XXI y en pleno corazón del espacio natural más reconocido de nuestro país, la reserva de la biosfera de Urdaibai, se sigan vertiendo al mar sin depurar las aguas residuales de una comarca con más de 30.000 habitantes. Es cierto que todavía quedarán pendientes algunas actuaciones secundarias, pero en 2020 se habrá dado el gran paso para resolver este problema ambiental. El proyecto que se ha tenido que acometer para esta instalación de bombeo y la conexión del colector ha sido de una enorme complejidad técnica, una obra espectacular, aunque ya no se puede ver su estructura tras la recuperación de este parque urbano de la Marisma. Quiero felicitar por ello a los técnicos de URA y de las empresas constructoras y a todos los trabajadores que han hecho posible esta obra, y quiero recordar hoy de forma especial a Aurelio García, el trabajador que falleció en junio de 2017 durante la ejecución de estas obras.
Como saben, tanto el abastecimiento de agua como el saneamiento son competencias propias de los municipios. Si en este caso el Gobierno vasco ha asumido a través de URA el peso de financiar y ejecutar gran parte del Plan de Acción Territorial de Saneamiento de Urdaibai, ha sido por las singulares características que se daban en esta comarca. Ingurumen sailak proiektu honi eskaini dion arreta berezi honek ekarri du ura 5 urtetan zehar Urdaibaiko ur partzuergoarekin 59 milioi euro konprometitu izana. Kopuru hori Eusko Jaurlaritzak 2003tik eskualde honetan inbertitutako 35 milioiei gehitu behar zaie. Esta especial atención del Departamento de Medio Ambiente al proyecto se concreta en los 49 millones que URA ha comprometido a lo largo de 5 años con el Consorcio de Aguas de Urdaibai, una cantidad que hay que sumar a los 35 millones invertidos por el Gobierno vasco en esta comarca desde el año 2003. Sé que actualmente los municipios que integran el área de Urdaibai están debatiendo su posible integración en el Consorcio de Aguas de Vizcaya y soy demasiado respetuoso con la autonomía municipal para interferir en este debate. Pero también he sido alcalde y sé que en muchas ocasiones las competencias municipales se ejercen mejor sumando fuerzas con otros municipios, porque el objetivo, en definitiva, es prestar el servicio más eficiente a la ciudadanía y en materia de agua y saneamiento esto se consigue aunando esfuerzos y con una gestión profesional y cualificada técnicamente. Nada más, por mi parte, decirles que desde el Departamento y desde URA vamos a seguir trabajando en este plan de saneamiento con la mayor dedicación y en estrecha colaboración con todos los municipios hasta conseguir que Urdaibai sea noticia solo por sus grandes valores naturales y paisajísticos.